tecnología, ¿verdad? Que nos permite hacer que los kilómetros sean cada vez más cortos y podamos así tener una experiencia de iglesia, ¿verdad? Como familia y demás. Así que, bueno, agradecidísimo por la oportunidad que me brindan de poder estar creo yo. ustedes. De verdad que es un don de Dios poder estar acá. Ahí me disculpan un poco la facha, pero es que estábamos en labores domésticas, entonces estaba ahí con ropa un poco sport, digamos. Pero bueno, aquí ya estamos para compartir. Me parece, mis amados hermanos, que hay un microfonito por aquí que está prendido. No sé si podrá apagar, porque mira que cuando yo hablo, como que se empieza a escuchar como en una segunda voz el eco de mí mismo. Y entonces yo mismo me ruedo, yo mismo me pierdo. Entonces, si alguno me disculpa, tiene el micrófono, ahí le voy a agradecer que tal vez lo pueda apagar porque se hace como una realimentación. Entonces, yo mismo me... ¿Quién será? ¿Quién será? Ah, el de Doña Betty. Y muy agradecido, como lo digo, quiero compartirles hoy un temita, voy a entrar de una vez a lo que venimos, como decimos por allá. Eh, voy a hablar un poquito de los problemas de la familia de Nazaret. Básicamente es un texto muy sencillo, no tiene nada sugestivo ni mucho menos, sino más bien quiero que nosotros a través de un pequeño viaje, a través de los textos evangélicos, nos podamos dar cuenta que la misma familia de Jesús Ya que lo dejen estuvo de en el una carro, u otra manera claramente señalada, claramente marcada por momentos límite, por momentos muy, muy difíciles. Y hoy más que nunca en nuestras familias cristianas tenemos que amar cada vez más la experiencia de vida de la familia de Nazaret, porque ahí es donde está el modelo de vida perfecto. Una familia que sufrió diferentes circunstancias límite, dirían los psicólogos, es decir, circunstancias realmente dolorosas y transformantes. Y hoy por hoy creemos que una familia ha de mantenerse unida, ha de estar bien, tanto en lo económico como en lo sentimental y demás, cuando no hay problemas, cuando hay ausencia de enfermedad, cuando hay ausencia de limitaciones, cuando hay ausencia de la carencia económica, es decir, cuando está todo lo bueno sobre la mesa, pareciera que nuestra familia está bien, pero cuando vienen momentos difíciles, automáticamente decimos que mal está pasando una racha familiar. No, hay que tener un poquitín ahí de cuidado, porque si nosotros analizamos la experiencia de la familia de Nazaret, nos vamos a dar cuenta una y otra vez que los problemas, en las circunstancias límite, esas cosas que nosotros llamamos pruebas y que incluso a veces nos atrevemos a decir que Dios es el que las manda, pero Dios no manda pruebas, esas vienen con el paquete de la vida, es decir, las trae la vida porque vivimos en un mundo, en un espacio temporal que tiene características y condiciones, y esas condiciones nos van afectando. A partir de esta realidad, mis amados hermanos, es que tenemos que entender que nuestra vida siempre va a tener altibajos, e incluso en medio de los altibajos podemos dar gloria a Dios, evidentemente, y podemos sabernos muy amados, podemos sabernos muy bendecidos aún en medio del dolor. Entonces, bueno, para poder llegar a esta convicción de amarlo a Él, de seguirle sirviendo a Él, de serle fiel a Él, definitivamente tenemos que aprender de su familia para poder así comprender que en los momentos difíciles que trae la vida, nosotros hemos de estar siempre fiel a Él, porque Él está ahí, porque Él nunca nos va a dejar solos, Él nos va a dar las herramientas, pero tenemos claramente que comprender que aquellas circunstancias que a veces no fluyen o no funcionan de la manera en que a veces creemos deberían de fluir, no es porque Dios nos está mandando una prueba. A veces nosotros los cristianos católicos somos muy dados a decir, uy, es que ay, el Señor me está probando la fe. No, el Señor no te prueba la fe. La fe ya el Señor conoce tu corazón. Dice la misma palabra de Dios que en el libro del Eclesiastés, perdón, del Eclesiástico, que Él tiene no solo tus días contados, sino que también los cabellos de tu cabeza. Entonces, claramente el Señor ya conoce tu fe. Lo que pasa es que hay circunstancias que son de la vida donde te das cuenta de que solo con la fe vas a poder ir superando las vicisitudes. Eso sí es diferente. Porque entonces ahí nos damos cuenta de que la experiencia de fe nos hace fuertes en Él, nos hace tener una perspectiva y una amplitud de visión, y que con esa visión vamos a ver más allá de lo que está frente a nuestra nariz, sino que vamos a ver
modo Dios, las alternativas que Dios nos está brindando aún en ese momento de prueba. Así que bueno, que sea la misma palabra de Dios y la familia de Nazaret la que nos lleve por este pequeñito viaje para que viajando y acompañándoles nosotros hoy nos fortalezcamos a través de su palabra y a través del modelo de la familia de Nazaret y que podamos ver en ella realmente la inspiración para nuestra vida. Y ojalá todos ustedes que son familia y demás siempre visualicen en la familia de Nazaret la familia más humana, en el sentido de que al encarnarse el verbo para tomar parte de nuestra historia, vivió con todo lo que eso significa como un ser humano pleno y absoluto en medio de nosotros, con una madre, con un vínculo familiar y con todas las realidades que esto de por sí implica. Entonces, bueno, de inmediato nos vamos a ir a reflexionar sobre este tema sin más preámbulo. Cuando nosotros, mis amados hermanos, a veces visualizamos a Jesús, tenemos el gran problemilla de que lo vemos muy alto. Es decir, Él está tan alto, tú estás tan glorioso, estás tan altísimo que pareces tan alto que nosotros no podemos ni siquiera acercarnos a ti. No podemos tener una relación contigo porque tu santidad, tu gloria tan magnífica, tan poderosa, tan indescriptible para nuestra mente a veces tan limitada, parece que estamos como en mundos diferentes. Y ahí es donde olvidamos que aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre, que es el Salvador y Señor de nuestra existencia, se ha quedado en nosotros y para nosotros de una manera muy, muy cercana, pero que definitivamente no hemos tenido a veces la capacidad de mirarle con los ojos de la fe. Una fe que definitivamente nos va a permitir verlo a Él tal y como es. Permítame un segundo, disculpe. La leche ya no, dile que la leche ya no. La leche ya no. La leche ya no porque yo traje mucha leche. Discúlpeme. La leche ya no. Dejo la hora puesta y estaba haciendo unos ruidos un poquito feos, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser que saliera, no sé, una parte de la hora por un lado, otra parte por otro lado, pero bueno, nada que no tuviera reparación, o solución, mejor dicho. Bueno, y les decía, en esta experiencia donde a veces no hemos caído en la cuenta de que el Dios de la creación, al manifestarse en Jesús y hacerse uno de nosotros, si bien es cierto, ya nosotros no le vemos físicamente, Él se quedó sacramentalmente y mandó a su Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el amor del Padre y del Hijo presente en la iglesia. Es decir, Él ahora vive entre nosotros en plenitud. Antes conocíamos al Padre a través de la voz de los profetas. Luego conocimos al Hijo que se encarnó en María y bueno, murió, resucitó y se quedó de manera eucarística como pan de vida y sacramento de salvación. Pero luego mandó al Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, entonces ahora la Trinidad fluye en medio de su iglesia y de la experiencia de fe. Y ni qué decir en las familias, que de una u otra manera somos esa figura de la Santísima Trinidad en el tanto y cuando vivamos como comunidad de amor. Ahora, a partir de esta realidad, queridos hermanos, es donde vamos a empezar a hablar. Si este Jesús se encarna en nosotros, va a asumir todas las realidades y las limitaciones físicas de lo que significa ser humano. El Jesús que nosotros adoramos como Señor y Salvador conoció el dolor, padeció el hambre, padeció la decepción de la gente en la que Él mismo confiaba, sufrió evidentemente la muerte de aquellos que Él más quería. Entonces nos damos cuenta de un Jesús que es perfectamente humano. Dirían los grandes teólogos que tan humano, tan perfectamente humano es Jesús, que por eso es Dios. No por el hecho de hacer prodigios, es decir, señales que vamos a llamarles divinas, sino más bien por esa capacidad de ser humano, pero un humano tan perfecto que para poder ser un humano de ese nivel, solo siendo Dios se puede lograr, definitivamente. Este Dios que se encarna desde el momento de la encarnación va a venir con una vida marcada por el dolor, por el sufrimiento y por la cruz. Claro está. Evidentemente, los textos evangélicos están narrados a partir de una experiencia de la cual ya se sabía el desenlace. Los evangelistas ya conocían que aquel Jesús
había vivido, había predicado, había muerto y había resucitado, porque estamos hablando de que los documentos se escriben 40, 60, 70 años después de su muerte y de su resurrección. Es decir, ya que ellos conocen el desenlace de Jesús. Y por eso los textos evangélicos van a ser muy enfáticos en darnos a entender de que este Jesús era perfectamente humano. Y vamos a empezar así nada más mencionando, porque nos vamos a concentrar ahora en dos textos únicamente, pero quiero que tal vez nos fijemos en aquel pasaje hermoso donde María 8 días después se presenta en el templo y en la entrevista con Simeón, donde dice que ya sus ojos han visto al Salvador y que ya por eso Yahvé de los ejércitos puede hacer que este siervo descanse en paz, se vuelve a su madre y le dice: y a ti una espada te atravesará el alma. Es decir, aquel momento en que Jesús estaba siendo consagrado, ya María sabía que aquella consagración significaría también en su vida un dolor. Ahora, claramente, tal vez en aquel momento, las palabras que resonaban en el corazón de María, no podría ella predecir cómo iba a ser aquel dolor o qué le iba a provocar aquel dolor. Pero ya en el corazón de aquella madre había una señal concreta. Aquel que era el hijo de sus amores también iba a ser el hijo de su dolor más grande que se le había profetizado. No sabía tal vez la manera, pero imagínense para el corazón de una madre recibir una profecía de ese tipo. Yo creo que difícilmente vamos a poder tener un corazón tranquilo. Va a haber angustia. ¿Cuándo será el día? ¿Qué es lo que va a pasar con este hijo mío que está dispuesto para el plan de salvación? ¿Cómo podré yo tratar de aplacar el dolor que va a recibir este que ha salido de mi vientre, y al mismo tiempo darte cuenta que no puedes hacer nada porque hay una voluntad que se llama la obediencia del hijo respecto a aquello que quería su padre, y que en esa voluntad no había definitivamente nada que pudiera limitarlo, no había nada que pudiera condicionarlo, porque ya estaba determinado? Era importante que él diera la vida para poder así mostrar su gloria el tercer día en la resurrección. Pero ahí no acaba. Desde el momento mismo, en los primeros días de Jesús, no solo vemos esta profecía que va a marcar el corazón de nuestra madre, esa inquietud y esa preocupación por estar ahí, como ustedes y yo los tenemos. Vivimos en una sociedad sumamente convulsa. ¿Cuántas veces nosotros damos la bendición a nuestros hijos y realmente cuando los estamos bendiciendo estamos diciendo: Padre, definitivamente que la sangre de tu hijo los cubra, porque hoy se está yendo mi hija, mi hijo para el colegio, para su escuela, pero yo no sé si lo va a volver a ver al regreso? No sabemos qué circunstancia hay maldad, hay secuestros, hay realidades. Parece que la misma Virgen María ya este camino lo recorrió con aquella promesa, con aquella profecía, que le hacía una y otra vez posiblemente estremecer su corazón. Y empieza la parte interesante, y el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, ya nos narra uno de los primeros elementos muy particulares en los que ya me quiero enfocar un poquito más, contexto en mano, queridos hermanos, y lo leo. Dice lo siguiente: cuando ya se había ido, un ángel del Señor se les apareció en forma de sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamaré a mi hijo. Me extendí al versículo 15, mis queridos hermanos. Nos podemos dar cuenta a la luz de este texto que ya Jesús en sus primeros meses de vida tenía condición casualmente de algo que está sobre la palestra en las noticias, ni qué decir con los hermanos venezolanos, nosotros aquí nomás con los hermanos nicaragüenses: la condición de ser un migrante, un extraño, una persona forastera en otra tierra. Dirían bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero los judíos, cuando recibían a personas extranjeras, les llamaban esos perros extranjeros. Utilizaban ese término tan despectivo.
yo creo que a nosotros no nos pasaría por la cabeza utilizar un adjetivo calificativo tan degradante para la familia de Nazaret, pero estaban en condición de migrantes, eran extraños, eran forasteros en otro lugar, posiblemente tuvieron que tocar puertas para pedir un vaso de agua, para pedir donde alojarse. No olvidemos que el nacimiento de Jesús implicó tocar puertas porque no había lugar para ellos en la posada. Es decir, desde siempre ha venido marcándose esa inconsistencia, esa inestabilidad. ¿Acaso no viene a ser esto un poquillo la radiografía de lo que está pasando en la vida de nuestras familias? Ese estira y encoge. ¿Cuántas familias estamos viendo que empiezan a desgranarse por la condición migratoria? Nosotros lo vemos aquí en Costa Rica con las familias nicaragüenses. Yo tengo muchos alumnos nicaragüenses y uno ve aquella realidad donde una parte de la familia se quedó en su tierra, la otra parte está por acá y mis hijos están a la merced de un tío, de una tía, de X y Y personas para que vayan estudiando para ver si buscan un mejor progreso. Pareciera que lo que pasó con la familia de Nazaret sigue siendo hoy la temática. Y ustedes lo están viendo con los hermanos venezolanos. ¿Cuántos hermanos venezolanos han llegado a tierras colombianas a buscar un nuevo día, una nueva oportunidad, una opción de poder ir a reconstruir su experiencia de vida, su experiencia familiar, su propio, vamos a decir de esa manera, hasta su propia historia de salvación, porque sienten que ya en la tierra que les dio nacer no hay ni siquiera lugar para la fe. Y vean qué hermoso, basta una señal en un sueño para que José, como hombre de familia, tome a su madre, a su hijo y a la madre de este hijo, a su familia, y busque inmediatamente, según este oráculo de Yahvé, un lugar para resguardarlos. Lo que haríamos los padres de familia en una situación de crisis, lo que haríamos nosotros con tal de ver a nuestra familia bien. Pareciera que desde siempre la familia de Nazaret una y otra vez nos está recordando esto de que definitivamente hoy por hoy, más que nunca, nuestras familias deberían de estar como José, escuchando esa voz de Dios que interpela el corazón. Dios que conoce el riesgo que corre su hijo y alerta al padre para que el padre entonces se mueva y entonces abra sus brazos y proteja con amor paternal a sus familias. Hoy por hoy estamos viendo brazos de padres de familia que son capaces de destruir, que son capaces de agredir, que son capaces de a través de la boca insultar, que son capaces de violentar e incluso a nivel sexual a nuestros hijos. Pero entonces aquí incluso nuestro querido Padre San José nos está recordando que los brazos de un padre son para tomar a su familia y llevarla a puerto seguro. Ven qué hermosa enseñanza que nos está dando hoy. Y posiblemente esta es la realidad de mucha gente que estamos viendo por nuestras ventanas o a través de las pantallas de nuestros monitores. Cuando una y otra vez las noticias nos dicen que son cada vez más las cantidades de migrantes o que hay tantos migrantes varados en X y Y lugar. Qué importante es darnos cuenta si tenemos una familia cimentada en algún lugar, que no tenemos tal vez una condición migrante, pero si en algún momento hemos tenido que ir de un lugar a otros, no olvidemos que ya la familia de aquel que es el Salvador del mundo ya conoce el dolor, ya conoce la incomodidad, ya conoce las malas noches, ya conoce esos viajes extenuantes, posiblemente a pies, nada cómodos, donde incluso nos llevamos lo muy básico y posiblemente llegamos a nuestro destino con absolutamente nada y tenemos que empezar de cero. Pero lo más bello de esto es darnos cuenta que incluso en los viajes más pedregosos está la fuerza de Dios ayudándote, está la fuerza de Dios ahí abriendo camino y diciendo, el momento es difícil, la tierra es árida, pero estás en un lugar seguro porque yo te protejo, yo te traje aquí y nada te va a faltar. ¿Qué nos falta? Tal vez deberíamos de plantearnos en esta noche. ¿Qué nos falta a las familias hoy para tomar este modelo tan hermoso que nos está brindando la familia de Nazaret? ¿Será que ante las diferencias o diferentes vicisitudes, cuando tenemos que estrujarnos un poco, irnos a otro lado o nos tenemos que mudar de casa, tenemos la misma apertura de corazón y de fe que tuvo José?
junto con María y el niño? ¿Será que realmente podemos escuchar con claridad la voz de Dios que interpela nuestro corazón porque quiere algo de nosotros? Quiere tal vez que nosotros nos vayamos de aquella zona de confort a donde estábamos muy cómodos, pero ahora nos invita a irnos a una tierra diferente por el bien de nuestra familia. A mí me llama mucho la atención ver lo que ahora cuesta que las familias se logren desapegar de muchas de las cosas materiales que poseen. No sé si a ustedes les parece. Cuando a veces la familia sale de paseo, si deja algún miembro el teléfono celular es regreso seguro, aunque eso implique perder tiempo de un paseo, de un espacio familiar que puede ser muy maravilloso, muy bello, pero que al fin de cuentas podemos sacrificar tiempo de aquello que es más importante por aquello que es menos importante. Ni que decir de la vida de oración. ¿Cuántas veces en nuestra zona de confort no estamos dispuestos a la escucha, a servirnos de la palabra, a alimentarnos de aquel que es palabra de vida en la Eucaristía? Porque a veces no tenemos tiempo. A veces incluso padres del grupo juvenil, que a veces vamos a la reunión de los jóvenes, vamos a la reunión de X y Y movimiento, pero faltamos a la Santa Eucaristía, es decir, faltamos al plato fuerte. A aquello que nos nutre, a aquello que nos alimenta, eso es lo que faltamos. Nos quedamos con lo complementario, pero olvidamos lo esencial. Parece que la familia de Nazaret sabe entender mucho lo que significa aquello de lo esencial. ¿Y qué era lo esencial para José? Poder escuchar la voz de Dios y poder obrar en obediencia a aquello que Dios le estaba planteando. Aunque eso significara salir de la zona de confort, ir a una tierra árida, pero sabía que ahí iba a estar seguro. Muchas veces a nosotros nos cuesta mucho sacrificar la zona de confort e irnos a incomodar, pero a veces no sopesamos que en aquella incomodidad está la seguridad, está el lugar donde realmente podemos sentir que sí estamos siendo protegidos. Y es ahí donde a veces tenemos que plantearnos. Como familia estamos enseñando a nuestros hijos a vivir con lo necesario. Estamos enseñando a nuestros hijos a que hay cosas de las cuales no deben de apegarse y que hay otras cosas en las que sí debemos de apegarnos porque ahí está nuestra salvación. Ahí está lo que realmente nos mantiene y nos fortalece. Entonces, creo que hoy la familia de Nazaret nos viene enseñando que incluso un viaje puede hacer la diferencia y más que eso, un viaje que significa el salir de algo donde yo estaba cómodo, donde no voy a estar cómodo, pero yo sé que en medio de aquella arena tal vez caliente, de aquella incomodidad, de aquel sentirme yo extraño, migrante, tal vez hasta solo o sola, ahí está Dios conmigo. Y si Él está conmigo, no hay nada que yo deba temer. Porque si Él prometió estar conmigo, Él va a abrir las puertas que en mi vida son necesarias para que yo ahí en otro lugar eche raíz y pueda dar fruto. Y yo pueda decir, aún en estas tierras, aún en esta arena tan caliente, yo puedo ser oasis de esperanza, porque aquel que es camino, verdad y vida, que es agua viva, está en mí y yo voy a brotar aquí, porque yo le estoy creyendo a Él. Qué hermoso que es realmente, mis queridos hermanos, que nosotros podamos creer en estas promesas, pero para poder creer en la promesa, tengo que aprender a escuchar la promesa. Tengo que aprender a escuchar la voz de aquel que a veces me está llamando a algo para darme algo más. Hago un pequeño paréntesis acá para que ustedes ahora, si quieren intervenir, pues con toda la confianza me enriquezcan. La señora Betty creo que no está escuchando. ¿Se alcanza a escuchar, señora Betty? ¿Ya? Muy poco. Ah, es que no tienes casi volumen. Y de pronto, ¿será que su merced le bajó el volumen al lado al celular? ¿Ya le subió el volumen al celular, señora Betty? ¿Ya le subió el volumen?